¿Te ha pasado que al escuchar el inglés crees que hablan muy rápido? ¿O que al escuchar conversaciones no entiendes exactamente lo que están diciendo? En esta clase aprenderás una de las claves más importantes para entender y hablar inglés. Toma nota para que no te pierdas ningún detalle. Al aprender un idioma existen muchos factores que nos complican entender cuando nos están hablando, tales como modismos, contracciones o expresiones. Y el día de hoy aprenderemos una de las claves más importantes para entender el inglés. Esa clave son los link sounds, o en español, mejor conocidos como las uniones de sonidos. Y ya desde hace varios días me han estado pidiendo que haga una clase solo de este tema. Si no sabes para qué se usan los link sounds, se usan para unir sonidos de dos o más palabras para crear uno solo. En español los usamos todo el tiempo, y en el inglés igual. Por ejemplo, te voy a poner una oración en español y te voy a pedir que la leas de la mejor manera posible. Léela en voz alta. Fue muy fácil de leer, ¿no? Ahora te voy a pedir que leas la misma oración, pero esta vez en inglés, y la leas de la mejor manera posible. Léela en voz alta. Posiblemente tuviste dificultad en pronunciarla de manera fluida, pero ¿por qué? Esto se debe a que, a diferencia del español, en el inglés todavía no estamos aplicando las uniones de sonidos, y ahora te voy a mostrar cómo hacerlo con una simple oración. En el idioma inglés, cuando una palabra termina con una consonante y enfrente tiene una vocal, vamos a unir esos dos sonidos para crear uno solo, e incluso puede llegar a cambiar su sonido original. Por ejemplo, la palabra I'm. Si observamos, la palabra I'm termina con un sonido consonante, pero enfrente tiene la palabra in, que empieza con un sonido vocal. Estos forman un solo sonido independiente. Entonces, la primera palabra ya no sería I'm, sería I, seguido de la palabra me. Entonces, si empezáramos a leer, diríamos I me. Si observamos, ahora la palabra in también termina con una consonante. Y la siguiente palabra, que es an, empieza con un sonido vocal. Si observamos, ahora también tenemos una consonante al final y una vocal al principio, y se pronuncia ne. Entonces ya tendríamos aimine. Repitámoslo. Aimine. Ahora volvemos a ver que la palabra an termina con un sonido consonante seguido de la vocal e de la palabra elevator. O sea que la N de la palabra an ahora le pertenece a la palabra elevator, y en vez de pronunciar elevator diríamos nelevator. Ahora sí, pronunciemos todo junto por partes. Repite junto conmigo. Aimine. I'm in an elevator. Hey Jeff, I'm in an elevator, I might lose you. Como puedes ver, usando esta simple técnica somos mucho más fluidos y naturales a la hora de hablar. Usar los link sounds te dará un inglés mucho menos pausado y sobre todo sonarás más como un hablante nativo. Lo mejor es que en el inglés existen ciertas reglas o pasos que podemos seguir para saber cómo y cuándo unir los sonidos de una forma fácil y práctica. La primera de ellas es unir una consonante con una vocal, es decir que cuando tengamos una palabra que termine con una consonante y la siguiente palabra empiece con una vocal, las vamos a unir para crear un solo sonido. Por ejemplo, la frase I'm a student. ¿Puedes identificar dónde está nuestro link sound aplicando la regla que acabamos de ver? Si observaste bien, la palabra I'm termina con el sonido consonante M y la palabra A empieza con un sonido vocal, así que simplemente los unimos. I'm a student. I'm a student. I'm still in school. I go at night. I'm a student. What school are you going to? I'm a student of your work. And your jobs, both of your jobs? I'm a student. Realmente no tiene nada de complicado, simplemente es ver qué palabras podemos unir por sus terminaciones e inicios. Otro ejemplo es la frase an apple. Si observas bien, realmente no decimos las palabras por separado. An termina con la consonante N y apple empieza con la vocal A. Entonces simplemente los unimos. An apple. There's an apple and tree analogy lurking. Do you want an apple or do you want an orange? Through an apple orchard. Do you want an apple? It doesn't look like a bomb, it looks like an apple. Esta regla también puede aplicarse al revés, es decir, cuando unimos una palabra que termina con una vocal y otra que empieza con una consonante. Antes de continuar, piensa en una frase que podemos unir usando este tipo de sonidos y escríbela en los comentarios. Nuestra segunda regla es unir una consonante con esa misma consonante. Es decir, que cuando tengamos una palabra que termina con una consonante y la siguiente palabra empiece con esa misma consonante, las vamos a unir para crear un solo sonido. El truco es simplemente alargar un poco la pronunciación de esa consonante. Por ejemplo, feel lucky. Puedes identificar que en vez de separar los sonidos y decir feel lucky,
simplemente los unimos y lo hicimos un poco más largo. Feel lucky. Does it feel lucky? I feel lucky. I don't feel lucky. So I guess the question we have to ask ourselves today is, does Phil feel lucky? Otro ejemplo podría ser that time. ¿Notas cómo en vez de separar las palabras simplemente alargamos la consonante un poco? That time. Remember that time we skipped school and drove to the Cape? And if at that time we are no further along than we are now. Where'd you go all that time? Is it any better that time? Hey, you might want to put that time stone in your back pocket, Doc. Cabe mencionar que esta regla también funciona cuando unimos una vocal con esa misma vocal. Nuestra tercera regla es unir sonidos consonantes con otros sonidos consonantes similares. Es decir, que cuando tengamos una palabra que termine con una consonante y la siguiente palabra empiece con un sonido consonante similar, las vamos a unir para crear un solo sonido. Por ejemplo, cheese sandwich. Como puedes ver, cheese al escribirlo no termina igual, pero sí que al pronunciarlo termina con un sonido como de ese. Cheese sandwich. And look, they charged you for a hamburger and a cheese sandwich. Dear Lord, please bless this egg and cheese sandwich. While you're sitting here eating a bad cheese sandwich and drinking orange juice with a guy in a Rick Schmitz jersey. You brought me a grilled cheese sandwich once. Otro ejemplo podría ser look cool. Nuevamente, no son las mismas consonantes, pero sí que al pronunciarlas suenan bastante similar. Look cool. I think you look cool. On the upside, I think you look cool with a black eye. You look cool? That's pretty good. Just make us look cool. Don't you think he would look cool with a pair of sunglasses? Esta regla también puede aplicar con vocales que terminen y empiecen de forma similar. Ahora que ya sabes las reglas básicas de los Linksons, vamos a ver algunos ejemplos con películas en donde tendrás que identificar estas uniones de sonidos para que pongas en práctica lo que acabamos de aprender, ya sea con la primera, segunda o tercera regla. Nuestra primera frase es kind of. Kind of. ¿Qué significa? ¿Qué tipo? O un poco. What kind of tricks? What kind of life is that? Come on. What kind of men are you interested in? What kind of details do you have about this communal fund? I'm talking about the kind of city that idolizes a masked vigilante. Si pusiste atención, seguramente notaste que kind termina con una consonante y of empieza con una vocal. What kind of tricks? What kind of life is that? Come on. What kind of men are you interested in? What kind of details do you have about this communal fund? I'm talking about the kind of city that idolizes a masked vigilante. Nuestra segunda frase es hold on. Hold on. ¿Qué significa? Espera. Hold on, because this can be just a little further. Hold on a second, I'll buzz you in. Hold on. Do you have beer? And a Susanna, just hold on. Okay, I'll be right. Yeah, sure, hold on. ¿Observas que hold termina con una consonante y on empieza con una vocal? Nuevamente cumple con nuestra regla y fácilmente los podemos unir. Hold on, because this can be just a little further. Hold on a second, I'll buzz you in. Hold on. Do you have beer? And a Susanna, just hold on. Okay, I'll be right. Yeah, sure, hold on. Nuestra tercera frase es Yes Sunday. Yes Sunday. ¿Qué significa este domingo? Listen, this Sunday my little girl, an angel, turns 6. But this Sunday, I woke up feeling weird. It's this Sunday? Why can't Jeff and Cindy take her? Why are you doing this Sunday? So Margot left, huh? Yeah, this Sunday. Si observaste bien, en este caso encontramos una palabra que termina con una consonante y la siguiente palabra empieza con esa misma consonante. Así que simplemente alargamos un poco el sonido. Listen, this Sunday my little girl, an angel, turns 6. But this Sunday, I woke up feeling weird. It's this Sunday? Why can't Jeff and Cindy take her? Why are you doing this Sunday? So Margot left, huh? Yeah, this Sunday. Nuestra cuarta frase es feel like. Feel like. ¿Qué significa sentirse como? I just feel like hanging out and stuff. I feel like a cigar. Well, maybe I feel like a teenager. Some people feel like they don't deserve love. I feel like an awful person, but I want to say something. Si observaste bien, aquí estamos uniendo una consonante con la misma consonante. Recuerda que el truco para estas es simplemente alargarlas un poco.
I just feel like hanging out and stuff. I feel like a cigar. Well, maybe I feel like a teenager. Some people feel like they don't deserve love. I feel like an awful person, but I want to say something. Como puedes ver, este tipo de claves son súper útiles para desenvolvernos mucho mejor al hablar y entender el inglés. Comenta qué frases se te ocurren en donde hoy mismo puedes aplicar los link sounds. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Si te ha gustado y sobre todo te ha servido, me apoyarías mucho compartiendo para llegar a más personas. Cada día somos más y más en esta gran familia. Y cada semana me motivan más a seguir subiendo clases como esta en donde puedan aprender inglés fácil y rápido. Sin más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.